Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de prescripción del ejercicio para salud, parte de los contenidos del curso de bases fisiológicas para el movimiento humano. En este es su técnico en preparación física y rendimiento deportivo. Hoy vamos a trabajar un concepto que es de la prescripción del ejercicio para la salud, según un modelo del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Bueno, iniciemos con esta imagen que tenemos acá, precisamente donde observamos la famosa bata blanca. Cuando nosotros hablamos de bata blanca, estamos haciendo referencia precisamente al área médica, al área de los doctores, al área de la medicina. Pero bueno, ellos cuando tienen que enviar algún tipo de fármaco, precisamente para tratar alguna patología de fondo, utilizan este tipo de boletitas, que es lo que llamamos popularmente la receta médica. Y en esa receta médica se establece los parámetros de cómo, cuándo y en qué cantidad debe de consumirse el medicamento que se le envía al paciente. Bueno, en este caso quiero hacer la siguiente analogía precisamente porque nosotros dentro del área de la salud preventiva, dentro del área de la prescripción del ejercicio, precisamente lo que estamos generando es una receta. No se me malinterprete como una receta de cocina, no, sino que estamos prescribiendo una forma precisamente de aplicación de una de las medicinas más naturales y que efectivamente menos costosas y además que tienen mejores efectos, como es el ejercicio físico o la actividad física como tal. Nosotros estamos recetando o estamos prescribiendo, mejor dicho, ejercicio. Pero el ejercicio no es simplemente colocarse un par de zapatos, un par de tenis, salir a correr o andar en bicicleta durante un X cantidad de tiempo, en cierto kilometraje. No, conlleva más que eso. Cuando nosotros estamos trabajando a nivel de salud y salud física, y estamos trabajando con la salud de las personas, efectivamente hay que tener un control muy específico de la carga del entrenamiento. La carga del entrenamiento es fundamental precisamente para poder alcanzar los objetivos propuestos. Por eso es que hablamos de prescripción del ejercicio. Queremos prescribir controlando todos los elementos de la carga. Ahora bien, hay diversidad de formas o de propuestas metodológicas precisamente para poder controlar la carga del entrenamiento. Cuando hablamos de alto rendimiento deportivo, estamos hablando de atletas olímpicos, deportistas de campeonatos mundiales. Este control de la carga obedece a modelos de planificación del entrenamiento deportivo. Desde los años 50, allá en Rusia, se establecen los modelos, por ejemplo, a nivel de periodos preparatorios generales, periodos preparatorios específicos, hay curvas de rendimiento. Más adelante, Verkhovsky, también en Rusia, en los años 80, nos establece un modelo más contemporáneo, como son los modelos de entrenamiento por bloques, y ahí aparecen los famosos ATR. Posiblemente muchos de ustedes ya han escuchado de la acumulación, transformación y realización como modelos de planificación por mesociclos y microciclos, y además aparecen nuevas tendencias en los modelos de entrenamiento deportivo, como tendencias, por ejemplo, que obedecen a patrones neurocientíficos, como son los entrenamientos integrales a través de la teoría del caos, la teoría de los diseños universales, por ejemplo, o bien los sistemas dinámicos complejos. Pero cuando trabajamos en salud, por ejemplo, trabajamos en un gimnasio, y nuestro público meta no está enfatizado en una medalla olímpica, no está enfatizado en una medalla de campeonato centroamericano, campeonato mundial, posiblemente abarcar muchas horas en planificación bajo un diseño metodológico de planeamiento deportivo no sea lo más eficiente para usted como preparador físico. Por eso vamos a presentar acá otro modelo, que es un modelo sencillo, más aplicable para el área de la salud, por ejemplo, en gimnasios, y que efectivamente nos permite controlar la carga de entrenamiento, pero sin llegar a demandas en tiempo de planificación que después podrían ser desechadas porque sabemos bien que a nivel de salud es posible que muchas personas deserten de los gimnasios, deserten del programa de ejercicio y bueno, sería mucho tiempo perdido si no se lleva realmente un control de la carga, pero que realmente nos va a ser muy funcional. Ahora, cuando hablamos de prescripción, es un proceso.
Aquí es importante entender esto. Es un proceso en el cual se recomienda un régimen de ejercicio, el cual es diseñado de una manera sistemática e individualizada. Puntos importantes. Proceso no es algo que vamos a lograr de la noche a la mañana. Es un proceso en el cual vamos a recomendar una serie de ejercicios bajo criterios científicos. Esto lo vamos a sistematizar, lo vamos a establecer, lo vamos a anotar, ya sea a través desde lo más simple, que es un lápiz y papel, o bien a través de sistemas computarizados, a través de aplicaciones, pero lo vamos a sistematizar, lo vamos a mantener controlando. Vamos a saber qué fue lo que hicimos la semana pasada, qué estamos haciendo hoy, qué vamos a hacer mañana. Se sistematiza. Y importante, es individualizado. Principio del entrenamiento deportivo básico, todo es individualizado. Nadie responde al mismo entrenamiento para todos. Todos tienen respuestas fisiológicas totalmente diferentes y por ende nuestra planificación siempre debe ser individual. ¿Cuál es el objetivo de la prescripción? Bueno, vamos a tratar de alcanzar varios objetivos. El primero es, evidentemente, como estamos trabajando a nivel de población de salud, es incrementar los niveles de actividad física programada de una forma científica, de una forma profesional, de una forma de que la persona tenga seguridad que lo que se está ejecutando tiene un fundamento claro y preciso de por qué lo hace. Otro elemento, el programa de entrenamiento individualizado, nos va a permitir mayores adaptaciones. Como efectivamente estamos haciendo un diagnóstico previo, conocemos las cualidades físicas de esa persona basado en los test físicos y la batería de pruebas físicas que se han ejecutado, tenemos la potencialidad de poder diseñar una prescripción de ejercicio que llegue a fortalecer aquellos aspectos que hemos denotado débiles en el diagnóstico y que nos permita, a través de una forma progresiva y controlando la carga, de poder obtener mejores y mayores adaptaciones, que es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de salud y por eso muchas personas desertan del ejercicio, porque tienen días, meses, inclusive años de estar haciendo la actividad física y denotan de que sus objetivos no han sido alcanzados, pero precisamente obedecen en primera instancia a una pésima planificación o a una nula planificación del entrenamiento deportivo como tal. Vamos a tener también una realización de ejercicios en parámetros seguros y sanos para cada individuo. Volvemos al mismo punto. Si diagnosticamos, si tenemos claridad el perfil de entrada de este sujeto, y cuando hablo de perfil de entrada es que conozco su historial deportivo, su historial clínico y otros elementos, y además hice una batería de pruebas físicas y tengo un panorama amplio de cómo es el perfil de esa persona, puedo establecer cuáles son el régimen de ejercicios que yo podría establecer para esta persona y no simplemente someterla a ejercicios que no competen porque no está diseñada esa persona en ese momento, no está apta su organismo para poder ejecutar de buena forma un ejercicio X y someterla más bien a algo que podría venir a ser perjudicial para su salud. Ahora, los parámetros de este modelo, del modelo de prescripción del ejercicio del Colegio Americano de Medicina del Deporte, lo podemos resumir de la siguiente forma. FIT, F-I-T-T, y también le podemos agregar las dos siglas VP. ¿Qué significan? Frecuencia, intensidad, tiempo del ejercicio o tiempo del entrenamiento, la duración, el tipo de ejercicio más apropiado, el volumen y la progresión. Vamos a ver de una forma rápida cada uno de ellos y vamos a explicar qué significa. Iniciamos con la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de sesiones de entrenamiento que vamos a tener a la semana con esa persona. Ahora, esto es muy variable. Si estuviéramos en un equipo competitivo o un atleta profesional y tenemos establecido que vamos a hacer 10 a 12 a 15 sesiones semanales, el atleta va a dedicarse a esas 10, 15 sesiones semanales. Sin embargo, ante un panorama de salud, como ustedes bien lo tienen claro, esto va a depender de múltiples factores. Uno, posiblemente de los grandes objetivos calóricos que se persiguen. No lo mismo, por ejemplo, someterse a una sesión de entrenamiento o entrenamiento en el gimnasio precisamente para disminuir los porcentajes de grasa
o bien porque quiero aumentar mi masa muscular, varían una de otra los objetivos. La preferencia a los participantes, hay participantes que no les gusta ir todos los días al gimnasio, yo quiero ir 2, 3 veces a la semana, esto depende también de las preferencias, de las limitaciones de la vida diaria. A veces no es que no puedan ir 2 o 3 veces por semana, es que no pueden, ¿verdad? A veces el trabajo, la familia u otros limita precisamente la cantidad de días que puede venir a entrenar y la capacidad funcional. Esto es sumamente importante entender. La capacidad funcional nos delimita también o nos marca cuántos días a la semana una persona debería estar yendo a entrenar según esa capacidad funcional. Pongamos un ejemplo. Tengo una persona sedentaria, tiene poca capacidad funcional, no podría yo iniciar entrenando los 6 días a la semana, porque más bien podría estar generando un desgaste y un sobreentrenamiento en ese organismo. Tendría que llevarlo de forma paulatina, progresiva, a ir incrementando poco a poco esa frecuencia, pasar tal vez de 3 veces por semana de forma alternada, con un día o 2 días de descanso, a incrementarlo poco a poco a 4, a 5, a 6, inclusive a 7 días por semana o más sesiones conforme va elevando su capacidad funcional. El gran problema es aumentar la carga de entrenamiento a través de un volumen mayor, que en este caso lo haría la frecuencia, y que la persona más bien nos llegue a un proceso de sobreentrenamiento y disminuyamos su rendimiento físico, sus cualidades físicas y además lo podamos someter a un proceso de lesiones deportivas. Otro elemento importante a tomar en cuenta en la frecuencia es, y aquí vamos a recordar el principio que vimos en las sesiones anteriores, el principio de la supercompensación. Cuando nosotros hacemos un entrenamiento un día, hay factores de fatiga y hay un periodo de recuperación y compensación que el organismo necesita con base a la carga de entrenamiento que le fue aplicada. Si la persona entrena solo una vez a la semana, ya habíamos visto en este principio de la supercompensación que cuando vuelva a entrenar a la semana siguiente, en el mismo día, las ganancias de supercompensación obtenidas ya se han perdido. Entonces, una persona que te indique que solo puede venir una vez a la semana al gimnasio, realmente no es significativa y más bien tendremos que tratar de convencer a la persona que con una semana es insuficiente para poder alcanzar los objetivos y que deberíamos de incrementar. La primera parte del modelo es la frecuencia. Eso tiene que establecerse en dependencia de todas las variables, los objetivos y efectivamente las capacidades funcionales. Segundo punto del FIT, la intensidad. Cuando hablamos de intensidad, bueno, tenemos que entender que tenemos capacidades funcionales, tenemos fuerza, tenemos resistencia aeróbica, tenemos flexibilidad, que son capacidades funcionales donde tenemos un 100%, una capacidad máxima, cada uno de nosotros. Esa capacidad máxima va a representar nuestro 100% de capacidad, nuestro 100% de fuerza, nuestro 100% de resistencia aeróbica, nuestro 100% de flexibilidad. Y eso es la intensidad máxima a la que podemos ver sometido el organismo en esa cualidad física que estamos entrenando. A partir de ahí, podemos disminuir las intensidades y podemos traer porcentajes, un porcentaje de la velocidad, un porcentaje de la resistencia aeróbica, un porcentaje de la fuerza, y esto hay que medirlo previamente para poder entenderlo y poder controlarlo. Ahora, esto depende primero del nivel inicial. Recordemos algo importante. A mayor intensidad del ejercicio, mayor riesgo de lesión. Por ende, cuando yo inicio con una persona que está sedentaria e iniciamos procesos de prescripción, se le da más prioridad al volumen que a la intensidad. Por una simple razón, a mayor intensidad, mayor es el impacto que está recibiendo sus articulaciones, su sistema cardiovascular, sus ligamentos. Entonces, ¿qué pasa? Que es mejor disminuir la intensidad para que empiecen estos procesos de respuestas y adaptaciones musculoesqueléticas, sistemáticas, y que vaya preparando el organismo para que posteriori, unas semanas o meses después, podamos irlo sometiendo a intensidades superiores. También hay que controlar, si estamos hablando de salud,
por ejemplo, si están tomando algún tipo de medicación que llegue a afectar, por ejemplo, mediciones como la frecuencia cardíaca. Vamos a ver de después que la frecuencia cardíaca nos permite a nosotros medir la intensidad del ejercicio. Bueno, hay que estar atentos a lo que es esta medicación. Las experiencias, no es lo mismo, por ejemplo, entrenar a una persona, por ejemplo, en gimnasios, en equipos biomecánicos, que nunca haya entrenado con equipos biomecánicos, a aquel que tal vez sí ya ha entrenado y se retiró y volvió, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando volvió, tiene mayor capacidad en experiencia y aprendizaje de las acciones motrices, y esto nos permite también incrementar un poco la intensidad del ejercicio, a diferencia del que no lo ha hecho. Vamos a ver después, cuando uno trabaja fuerza, hay que trabajar lo que es la coordinación inter e intramuscular. Es un elemento meramente fisiológico, y este elemento fisiológico nos permite a nosotros progresar de una forma más pronta sobre las acciones motrices o no. La preferencia de la actividad. Hay personas que no les gusta la intensidad. Mucha intensidad provoca a veces la producción de algunos metabolitos, por ejemplo, como el lactato, que no son agradables en cierto punto, ¿verdad? Se siente que quema el músculo, por decirlo de una forma. Hay fatiga muscular. Entonces, hay personas que no les gusta ese tipo de cosas. Recordemos que no estamos entrenándonos a nosotros mismos. Estamos entrenando otras personas con otras preferencias, con otras sensaciones. Entonces es importante también llevar control de este tipo de cosas y ser integrales. O sea, no desviarnos del hecho que estamos trabajando seres humanos, que somos integrales, y que a pesar que a mí me puede gustar mucho la parte de la intensidad del ejercicio y la parte de sentir estas sensaciones de fatiga, posiblemente a otros no les sea tan llamativo. Entonces, también tenemos que ir entendiendo esto para saberlo trabajar. Y obviamente el objetivo. ¿Qué es lo que quieres? Con base en el objetivo, así va a ser la intensidad. Y así está establecido en la literatura de que hay diversos objetivos para alcanzar diversas intensidades para alcanzar diversos objetivos. Así, por ejemplo, si estamos trabajando la capacidad aeróbica, la resistencia aeróbica, la capacidad funcional aeróbica, podemos establecer zonas de entrenamiento donde, por ejemplo, yo puedo establecer zonas máximas de entrenamiento donde tengo el 100% de ¿qué? De mi frecuencia cardíaca máxima, cuando estoy utilizando frecuencia cardíaca como un mecanismo de control de la intensidad cardiovascular. Y a ello yo puedo disminuir los porcentajes de intensidad, trabajar en otras zonas donde puedo aumentar el volumen, pero también voy a tener otros objetivos a los cuales yo podría alcanzar. No lo mismo, por ejemplo, trabajar casi un 100% de mi intensidad máxima, ¿verdad? Donde voy a tener una estimulación más a la velocidad, al sistema neuromuscular, que por ejemplo trabajar entre un 60 y 70% de mi frecuencia cardíaca máxima, donde puedo aumentar los tiempos, o sea, el volumen, y mi objetivo va a ser diferente. Ya aquí inclusive los metabolitos bioenergéticos que voy a utilizar son diferentes. Es más, esta es la zona que inclusive popularmente, no es que sea así, pero popularmente se le llama la zona quemagrasa, ¿verdad? ¿Y por qué quemagrasa? Bueno, porque precisamente entre un 60 y 70% de tu frecuencia cardíaca máxima, entre 40 y 80 minutos de ejercicio, esto viene a trabajar lo que es las fibras de contracción lenta, y también viene disculpen, viene a estimular los sistemas bioenergéticos oxidativos, como es la utilización de las grasas para la producción de ATP o adenosíntrifosfato, que es la fuente energética primaria. En dependencia del objetivo, así va a ser la zona de intensidad que yo quiera trabajar. Si nos vamos a la parte de fuerza, por ejemplo, en fuerza, en dependencia, si estamos haciendo una repetición máxima en algún ejercicio, estamos trabajando nuestro 100% de intensidad. Una sola repetición al máximo peso posible. Esto es el 100% de intensidad. De ello, yo puedo disminuir las intensidades del ejercicio. Puedo disminuir a un 50, un 60%. Podría aumentar el volumen,
al tener menos intensidad, menos peso en las barras, en los discos, en las máquinas, bueno, puedo aumentar la cantidad de repeticiones y varía lo que es ya la parte del objetivo que estoy alcanzando. Si estoy trabajando entre un 90 y 95%, es más factible que haga menos repeticiones y que mi objetivo primario no sea más la parte estructural, sino las adaptaciones neuromusculares, producción de más ramificaciones de la motoneurona, más inervación de nervios hacia el músculo y por ende el músculo tiende a mejorar su contractibilidad por su coordinación inter e intramuscular. O sea, mejoramos la fuerza máxima. Pero si usted trabaja entre 70 y 80%, con repeticiones de 8 a 10 repeticiones, vean que inclusive ya acá usted puede tener adaptaciones más estructurales. O sea, ya hay cambios morfológicos en la fibra muscular. Y por ende, podemos tener cambios como la hipertrofia muscular. Y así sucesivamente, dependiendo la intensidad, así va a ser los beneficios que va a obtener la persona cuando hace un ejercicio, en este caso de fuerza. El otro elemento del FIT, ya tenemos dos, frecuencia, intensidad, es el tiempo, o lo que llamaríamos el volumen, la duración del entrenamiento, la duración de la sesión de entrenamiento. No es lo mismo entrenar 30 minutos que entrenar una hora. No es lo mismo hacer 3 series de 10 que entrenar 3 series de 20, por ejemplo. O sea, el volumen varía y cambia totalmente. Este tiempo va a depender de los objetivos calóricos que tengamos establecidos. Por ejemplo, el Colegio Americano nos habla que cuando trabajamos con personas que están iniciando, podríamos trabajar entre 20 a 30 minutos de ejercicio, de durabilidad del entrenamiento, esto sin contar el calentamiento, la vuelta de calma. Pero también nos recomienda que si son actividades aeróbicas, podríamos trabajar entre de 20 a 60 minutos, dependiendo de la capacidad funcional. Podemos iniciar con ejercicios moderados de 20 a 30 minutos y si son personas inclusive muy desentrenadas, podríamos trabajar inclusive 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde y esto sería funcional para el organismo. El tiempo, este es parte del volumen, ¿verdad? O si lo hacemos por volumen, series por repeticiones, sacamos volúmenes, es parte del control del FIT. El otro elemento del FIT es el tipo de actividad. O sea, que vamos a colocar a hacer las personas en esa prescripción del ejercicio. Aquí hay una variabilidad de elementos que tenemos que considerar. Número uno, las posibilidades reales que tiene la persona para poder incluirse en algún tipo de actividad. O sea, ¿tenés la capacidad económica para estar dentro de un gimnasio o no? Porque si no lo tienes, no significa que no podamos hacer ejercicio, o sea, no podemos hacer actividad física. Hay otras opciones. También tenés posibilidad de pagar la mensualidad o tu cuota para ir a la piscina, por ejemplo, practicar natación. Tenés las destrezas para nadar, aprendiste a nadar o no, porque eso es otro elemento importante. Yo quisiera que hiciera natación, pero no sabe. Bueno, habría que empezar a enseñarle. ¿Te gusta la natación? Porque puede ser que no le guste estar en el agua y menos si el agua es fría, por dar una idea. Entonces también es disfrute de cada persona. ¿Te gusta estar dentro del gimnasio? Hay personas que no les gusta estar dentro del gimnasio. No todos hacen gimnasio. ¿Te gusta andar en bicicleta? Posiblemente sí, pero ¿cuántas horas? Hay algunos que les gusta andar una hora, hora y media máximo. Otros que les gusta irse todo el día en bicicleta. Pero también sumamente importante, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que estamos persiguiendo? Ahora, algo importante que tenemos que preguntarnos siempre cuando estamos estableciendo el tipo de actividad es si la actividad que estoy estableciéndole a ese sujeto es de alto o bajo impacto. Y esto es importante entender y comprender cuál es este concepto de alto o bajo impacto que es diferente a la intensidad del ejercicio. Yo podría tener un ejercicio de alto impacto pero baja intensidad o viceversa. Y cuando yo hablo de alto o bajo impacto, hago referencia específicamente al impacto que sufren las articulaciones con el ejercicio que estoy haciendo. Al impacto. Hay ejercicios que generan un alto impacto a las articulaciones y hay otro ejercicio que me puede provocar un bajo impacto a las articulaciones. An exercise intended to strengthen the core muscles. We must maintain a straight back,
neutral spine throughout the entire range of motion. Perdón. Ok. Me detengo acá. El famoso ejercicio de la plancha. ¿Ok? Entonces, este es un ejercicio de alto o bajo impacto. Hablemos de que alto o bajo impacto es el impacto que tiene a las articulaciones. Evidentemente, es de bajo impacto, porque el impacto hacia las articulaciones es mínimo, pero es de alta o baja intensidad, dependiendo el volumen en el cual usted trabaje este ejercicio. Si usted lo trabaja 6 segundos, posiblemente es de baja intensidad. Si usted trabaja más de 30 segundos, aumenta no solo el volumen, sino que aumenta la intensidad. ¿Por qué? Porque en 6 segundos o en 10 segundos, el componente bioenergético que le aporta a usted la energía es la glucólisis anaeróbica, o en este caso, inclusive el ATP-PC, que es adenosíntrifosfato fosfocreatina. Y no hay tantos metabolitos de desecho. Cuando usted aumenta más de 30 segundos, sigue siendo glucólisis anaeróbica, pero con producción de ácido láctico muy alto, significativo. Ese ácido láctico hace que se integra dentro de los músculos y va inhibiendo la posibilidad de contracción de la masa muscular. Por ende, se va perdiendo fuerza. Eso va produciendo que este ejercicio sea de bajo impacto, pero de alta intensidad. Ahora, si hacemos un ejercicio como este multisaltos, vean acá donde sí hay un alto impacto. El impacto al caer directamente, al tratar de amortiguar el salto, hay un impacto hacia rodillas, hacia caderas, hacia, bueno, tobillos, rodillas, caderas, columna, etc. Y bueno, entonces, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para determinar precisamente a cuál ejercicio debo someter yo a una persona. Pensemos en una persona obesa con más de 5 o 6 años sin hacer ningún tipo de actividad física y quiero someterlo a un proceso de prescripción de ejercicio. Vamos a decir que va a trabajar 3 veces por semana en frecuencia, va a trabajar entre un 60-70% de frecuencia cardíaca máxima, porque es la zona popularmente llamada quema de grasa. Pero ¿qué lo pongo a hacer? ¿Lo pongo a caminar? ¿Lo pongo a trotar? ¿O lo pongo a correr? Evidentemente, trotar y correr son de alto impacto, ¿ok? Son de alto impacto, porque ya al trotar y correr estás en una fase aérea en la biomecánica del ejercicio donde impacta de mayor fuerza el pie de apoyo en el piso. El caminar sería bajo impacto. Entonces, este es el ejercicio que en principio deberíamos de colocarle. Podríamos trabajar con caminata a baja intensidad, después más adelante caminata a más intensidad o más volumen, y después caminata, más volumen, más intensidad. Y ahí voy variando. Una forma también de ver el alto o bajo impacto es si tengo mis 2 pies de apoyo, al menos uno de ellos en el piso, esto significa que tengo un pie de apoyo en el piso, es bajo impacto. Cuando tengo una fase aérea y mis 2 pies, como en este caso, ambas piernas están en el aire, eso es de alto impacto, ¿ok? Alto impacto. Y ahí entran ejercicios de multisaltos, de pliometría, lo que es ciertos ejercicios aeróbicos que hacemos de zumba, de danza aeróbica. Todo esto puede ser de alto impacto. Yo puedo tener ejercicios de danza aeróbica de bajo impacto, siempre un pie va a estar en el piso, y puedo hacer de ejercicios de bajo impacto con alta intensidad, o bien puedo tener ejercicios de alto impacto como los que estamos viendo en este momento, donde hay una fase aérea y el impacto se incrementa. Y bueno, en este caso es un salto al cajón, pero a veces lo hacemos diferente, del cajón hacia el piso. Entonces, imaginemos el impacto que puede tener a nivel de articulaciones, rodillas y cadera. Este es un ejercicio pliométrico. Vean, imagínense el impacto que hay a nivel de la rodilla. ¿Y por qué es importante analizar esto? Bueno, vamos a ver algo importante. La estabilidad de la rodilla, o sea, para que la rodilla no se haga para la derecha, para la izquierda, el 80% de la estabilidad de la rodilla depende de la zona muscular. El otro 20% de los ligamentos colaterales, transversos, que están en la rodilla. Y eso es lo que hace que nuestra rodilla no se vaya ni para la derecha ni para la izquierda. En una persona saludable, este sería el idóneo. Y es el idóneo. 80% músculo esquelético o muscular y 20% ligamentoso, los que mantienen la estabilidad de la rodilla. Pero imaginémonos alguien con más de
5, 6, 7, 10 años sin hacer absolutamente nada. ¿Cómo está su sistema musculoesquelético? Débil. ¿Cómo están sus ligamentos? Débiles. Y además posiblemente tiene un sobrepeso evidente. Si nos recordamos un poco de fórmulas físicas vistas allá en física mate en el colegio, nos acordaremos de que esto se llama caída libre. Y la caída libre se multiplica por PIB. PIB es 3.14. O sea, el peso del sujeto, pensemos que este sujeto pesa 100 kilos, cuando cae al piso, y aquí entra una ley de Newton, acción y reacción, la acción es el empuje de todo tu peso hacia el piso y la reacción es todas las fuerzas que vienen del piso hacia tu cuerpo. En este caso, este sujeto de 100 kilos cayendo en caída libre, cuando impacta el piso, no impactan 100 kilos, impactan 300 kilos, se multiplica. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 300 kilos es el impacto que está teniendo tobillos, rodillas y cadera. Volviendo al mismo ejemplo, y si esta persona tiene débiles los músculos y débiles los ligamentos, estos músculos ya no están soportando el 80% de la estabilidad de la rodilla, posiblemente un 70%. Entonces, ¿qué pasa? Que ese otro 10% se lo están dando a los ligamentos. Y los ligamentos están diseñados para soportar solo el 20%. Ya aquí tendría una sobrecarga de 10%. O sea, tendrían que soportar el 30% de la estabilidad de la rodilla. Y para peores, tienen ligamentos débiles. Entonces, imagínense el someter a una persona con sobrepeso, con músculos no preparados, a un ejercicio muy común actualmente, como es el salto del cajón, porque sí, se ve muy bonito, porque sí, mejoramos la potencia, pero no está preparado. Y cuando vuelve a caer la persona, otra vez caída libre. Entonces, soportó 300 kilos acá y además soporta otros 300 de acá. Y si le sumamos que el piso es concreto, no hay amortiguación de fuerzas, si le sumamos que anda unas tenis desgastadas, no hay amortiguación en la suela del zapato, bueno, entonces aquí es donde nos convertimos nosotros en pedagogos del deporte para enseñarle a la persona que efectivamente hay mejores formas de hacerlo y que no hay que arriesgar la salud. Vamos a dos elementos importantes del FIT, que es el ritmo-progresión. Según este modelo, el ritmo-progresión va a depender de la capacidad funcional. Conforme vamos viendo que la capacidad funcional va mejorando, podemos ir aumentando ya sea el volumen, la intensidad, la frecuencia o inclusive variar el tipo de ejercicio. Pero esto lo marca el mismo sujeto. El organismo de las personas van haciendo que en algún momento esta evolución sea más rápida o dependiendo del sujeto puede ser un poquito más lento. El estado de salud, no lo mismo una persona con alguna patología de fondo que una persona que esté saludable. Las personas con alguna patología posiblemente su ritmo de progresión sea más lento. No es lo mismo entrenar a un joven, a un adulto joven, que a un adulto mayor. Entre más joven, la velocidad de progresión es más rápida. Pero conforme se va aumentando la edad, los ritmos de progresión son más bajitos. Los objetivos y preferencias. Hay personas que dicen, profe, no me gusta tanto la parte de ir cambiando. Entonces, es importante negociar con estas personas e indicarles que el organismo se adapta cada 15 días. Entonces, que es sumamente importante ir haciendo variaciones máximo 15 días para precisamente no permitir una adaptación fisiológica que lo que llegue a hacer es estancar, pero también podemos llevarlo de forma progresiva. Según el Colegio Americano de Medicina y Deporte, este modelo lo que nos permite o lo que nos pide es hacer un cambio por semana de solo un factor del FIT. O sea, o cambio la frecuencia, o cambio la intensidad, o cambio el tiempo, o cambio el tipo. Pero no puedo cambiar dos o todos. Solo cambio uno. Es parte del modelo. ¿Ok? Es parte del modelo. Un modelo que pertenece a múltiples propuestas a nivel del control de las cargas de entrenamiento según las poblaciones. Es el modelo que estamos estudiando el día de hoy. Es el modelo que les quería compartir. Veamos el siguiente ejemplo. Esto es un programa de ejercicio aeróbico. Queremos mejorar la capacidad funcional aeróbica de 10 semanas en banda sin fin. O sea, la vamos a poner en banda sin fin a la persona a trabajar. Aquí tengo la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo de ejercicio. Estos otros elementos son elementos que yo podría también considerar como la frecuencia cardíaca de trabajo, el esfuerzo percibido, las kilocalorías minuto gastadas, las kilocalorías gastadas por sesión, por semana. Y bueno, vámonos a los 4 elementos. Tengo las 10 semanas, de la semana 1 a la semana 10 acá.
Y vamos a iniciar con una frecuencia de 3 veces por semana, una intensidad de 60% de la frecuencia cardíaca máxima, un tiempo de 20 minutos, que eso representa entonces, va a trabajar a 136 pulsaciones por minuto, va a gastar 538 kilocalorías y va a hacer un trabajo de banda sin fin. Lo que me dice el modelo FIT es que en la semana 2 solo puedo cambiar o solo puedo variar un elemento. Voy a mantener la frecuencia, voy a mantener la intensidad y voy a aumentar el volumen, porque el tipo de ejercicio, vean que lo voy a mantener durante las 10 semanas. Entonces, aquí yo varío el tiempo, el volumen, aumentando de 5 minutos a lo que es con relación a la primera semana. Claro, si lo vemos en kilocalorías, vemos que aumenta de 538 kilocalorías gastadas a 672 kilocalorías. En semana 3, suponiendo que esta sea una persona que ya ha entrenado, porque si no fuera entrenada, le sigo dando prioridad al volumen más que la intensidad, pero igual, acá el ejemplo lo que quiero dar a entender es que se varía solo un elemento. Vean acá, solo un elemento a la semana. Ya en semana 7, ya después de mes y medio de entrenamiento, trato de convencer al cliente de que es importante ya integrar una semana más de entrenamiento. Un día más de entrenamiento a la semana. Y ahí sucesivamente sigo variando y nótese cómo en este ejemplo individualizado para este sujeto, empezamos trabajando con un gasto calórico semanal de 538 kilocalorías a 1952 kilocalorías en un plazo de 10 semanas. Esto se sistematiza y cuando venga el otro plan de entrenamiento, yo no empiezo como si fuera semana 1. Le doy continuidad, ya sería semana 11 en adelante, ¿verdad? Y voy dándole continuidad al entrenamiento. Otro elemento es el trabajo, digamos, igual de flexibilidad. Vean acá, por ejemplo, tengo las 10 semanas, tengo la frecuencia, la intensidad, el tiempo y las repeticiones. Bueno, en este caso, la frecuencia, empiezo con 2 veces por semana. Entonces, estamos trabajando 3 veces por semana de la parte aeróbica, por ejemplo, 2 veces por semana la parte de flexibilidad y metámosle 3 veces por semana de la parte de fuerza. Y ahí tenemos una semana completa de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, ya ustedes valorarán si es el mismo día, si son días alternados, si se trabaja 4 veces por semana. Esto usted lo haría. Lo que pasa es que usted tiene ya un modelo que le permite controlar cada una de las cargas según la cualidad física o funcional que usted está trabajando. En el caso de la flexibilidad, la intensidad se mide por la tirantez, o sea, por el estiramiento que usted ejecuta de la fibra muscular. En este caso es una leve tirantez. Una leve tirantez significa que es donde la persona siente ya un poquito de estiramiento de la fibra muscular. No es ese estiramiento profundo. Y acá lo hacemos por series, por repeticiones, en este caso repeticiones de 10 segundos o repeticiones de 12 segundos. Pero nótese también como cada semana solo varía un elemento del FIT. En el libro que les compartí, en la literatura que está compartida, que es el libro del Colegio Americano de Medicina del Deporte, ustedes van a encontrar recomendaciones internacionales que da esta organización precisamente para poder establecer los FIT tanto para personas sin ningún tipo de patologías, pero que son sedentarias, pero también para personas con patologías como el cáncer, diabetes, dislipidemias, y ustedes van a encontrar este tipo de tablas. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, esta es una recomendación del ejercicio aeróbico cardiovascular para una persona sedentaria. Dice que la frecuencia puede ser mayor o igual a 5 días por semana para ejercicio moderado o de 3 o más días por semana para ejercicio vigoroso o la combinación entre 3 a 5 días de ejercicio por semana, que lo he recomendado. La intensidad puede ir de moderada a vigorosa para la mayoría de los adultos. El tiempo entre 30 a 60 minutos por día, ¿verdad? Si va a hacerlo vigorosa, de 20 a 60 minutos de ejercicio vigoroso por día. El tipo de ejercicio que utilice grandes cantidades de masa muscular, grupos musculares grandes, y en fin, ahí tiene el volumen, la progresión. También podemos ver este mismo de recomendación para lo que es ejercicios de resistencia. También ustedes pueden ver por ahí cuando son la parte de fuerza. Se puede trabajar de 60 a 70% 1 RM, ejercicio vigoroso cuando son intermedios, de novatos intermedios. Y ahí ustedes pueden ir viendo estas recomendaciones.
Aquí hago salvedad de que estas recomendaciones de esta literatura en específico nacen cuando ustedes van al final del capítulo, van a encontrar que esta literatura, digamos, cada capítulo se fundamenta entre 70, 80 artículos de investigación que fundamentan precisamente estas recomendaciones. Entonces les invito a revisar esta literatura que les estoy compartiendo, igual se las voy a compartir en esta sesión, para que ustedes puedan leer con tranquilidad, evidenciar estas tablas, tanto para personas sin un tipo de patología como para personas con diversas patologías, que le permitan a ustedes establecer un sistema de entrenamiento basado en evidencia científica. Aquí tenemos entrenamiento neuromotor y listo. Bueno, entonces ahí esto es lo que quería enseñarles en esta sesión, trabajo de prescripción del ejercicio. Ustedes van a observar luego, después de este video, un video del doctor Girón que nos va a hablar también de prescripción del ejercicio. Y hay una pequeña práctica que quiero que la suban después a la plataforma, que es la evidencia de esta clase. Ustedes van a construir un FIT, ¿verdad? Una frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, para ejercicio aeróbico, para ejercicio de fuerza y para ejercicio de flexibilidad. Son para un solo sujeto, puede ser usted mismo. Quiero que ustedes hagan esa planificación. Bien, aquí quiero terminar también con algunos conceptos básicos importantes, como por ejemplo, ¿qué es salud? Para la OMS, salud es no solo la ausencia de enfermedades, sino un buen estado biopsicosocial. Esto es una definición de la OMS en el año 48-2014. También he hablado de actividad física. La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por la contracción de los músculos esqueléticos, el cual incrementa sustancialmente el gasto energético, o sea, caminar, abrochar, el peinarse, el levantarse, eso es actividad física. El problema en este momento mundial es el sedentarismo. País como Costa Rica tenemos grandes problemas de sedentarismo. Bueno, es importante entender que hay que promover mucho la actividad física. El gran sedentarismo nos está llevando a problemas de obesidad. Entonces, Costa Rica lastimosamente está teniendo grandes problemas de obesidad. Por eso es importante también entender que estos proyectos o estas programaciones del FIT nos permite atacar este tipo de situaciones. Vamos acá una gráfica de la obesidad infantil, por ejemplo, en Costa Rica, con base a datos del año 2016, por encima del 30%. 3 a 4 chicos de cada 10 en las escuelas tienen sobrepeso y obesidad. Los adultos estamos en sexto lugar a nivel latinoamericano con porcentaje de adultos obesos. Eso es preocupante. Parte de las recomendaciones internacionales es dar 10,000 pasos por día, ¿verdad? Es un mínimo para poder mantenerse saludable. Es parte de lo que nos invita las recomendaciones internacionales. Y cuando llegamos a ejercicio físico, que es lo que más tal vez aplicamos, bueno, la aplicación de la actividad física planificada, repetitiva, dosificada, que tiene como objetivo la mejoría de los componentes de la actitud física y motriz. Bueno, con esto terminamos esta sesión y después profundizamos más sobre estos elementos del ejercicio físico y de las componentes de actitud física y motriz.